El reloj de pared de la mansión marcaba las 5:47 de la mañana. Mientras toda la casa dormía bajo el silencio absoluto de las pesadas cortinas y el frío mármol, William Lancaster ya estaba de pie, vestido con un impecable traje oscuro, sosteniendo a su pequeño hijo en brazos, como lo había hecho cada mañana desde aquel día devastador. Habían pasado 3 años desde que su esposa, Helena, falleciera al dar a luz. Se suponía que sería el día más feliz de sus vidas, pero el destino le arrebató el aliento al mismo tiempo que le daba a William el regalo más grande y frágil que jamás había recibido: Noah, su hijo. Noah nació con parálisis cerebral. No podía hablar ni caminar y necesitaba atención constante. Aunque era un multimillonario con recursos infinitos, William jamás podría delegar ese cuidado en nadie. Su alma se había roto con el último latido del corazón de Helena, y juró proteger a su hijo con todo lo que tenía. Sin embargo, incluso con su corazón de hierro, había noches en las que lloraba en silencio en los pasillos vacíos, sintiéndose incapaz. Era un hombre poderoso en el mundo empresarial, dueño de edificios enteros, pero no soportaba la mirada vacía de su hijo, que jamás podía llamar papá a nadie con la voz. La rutina era cruel y agotadora. William dividía su tiempo entre reuniones, viajes y largas noches junto a la cuna de Noé. Pero por mucho que lo intentara, el tiempo comenzaba a dar señales. Su rostro, antes impenetrable, ahora tenía profundas ojeras, y el cansancio se reflejaba en cada movimiento. Sus socios empezaron a cuestionar su ausencia. Los inversores lo presionaban para que tomara decisiones rápidas, y su equipo, por muy leal que fuera, sabía que estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando, con el corazón apesadumbrado y sintiéndose un fracaso como padre, aceptó hacer lo que se había prometido a sí mismo que nunca haría: contratar a una niñera. Pero no a cualquiera. Quería a alguien especial, alguien que tuviera más que un currículum. Necesitaba a alguien con alma. Tras decenas de entrevistas frías y decepcionantes, una mujer entró por la puerta principal y, sin decir palabra, se arrodilló ante Noah, tocándole la mano como si lo conociera de otras vidas. El niño no reaccionó, como siempre, pero por primera vez William sintió una extraña calidez en la habitación. Se llamaba Clara. Clara era diferente. No vestía ropa cara ni hablaba con palabras rebuscadas, pero había algo en sus ojos que lo desarmaba. Era como si viera lo que nadie más veía. Al principio, William observaba desde lejos, con recelo, pero entonces algo empezó a suceder. Una mañana lluviosa, llegó temprano del trabajo y se encontró con una escena que nunca imaginó que presenciaría. Noah estaba tumbado en el suelo, rodeado de almohadas y juguetes sensoriales, mientras Clara hacía sonidos con la boca y cantaba una canción suave. Y por primera vez, el niño sonrió. Una sonrisa pequeña y tímida, pero real. William se quedó en la puerta, paralizado. Se le cerró la garganta, intentó contener las lágrimas, pero aún así cayeron. Esa sonrisa, ese simple gesto, fue como un terremoto en su pecho. Se apoyó en la pared como si el mundo se hubiera puesto patas arriba, porque en ese momento se dio cuenta. Por mucho dinero que tuviera, por mucho poder que hubiera acumulado, nunca lo había logrado. Los días se transformaron en algo nuevo. La mansión, antes silenciosa y gélida, empezó a llenarse de suaves sonidos, risas contenidas e incluso el aroma de un pastel horneándose en la cocina. Clara no solo cuidaba de Noah con una ternura que superaba cualquier contrato, sino que también devolvía la vida a los pasillos, antes desolados. Al principio, William se limitaba a observar, desde la puerta entreabierta, desde las cámaras de seguridad, desde las sombras en la escalera. Pero poco a poco empezó a acercarse. Era inevitable. Empezó a inventar excusas para llegar temprano del trabajo, para estar presente durante las comidas o simplemente para sentarse junto a los dos mientras Clara le mostraba a Noah formas de colores con infinita paciencia. Y cada pequeño gesto suyo, la forma en que le ajustó la manta al niño, la forma en que le besó la frente con naturalidad, la forma en que le hablaba como si fuera capaz de comprenderlo todo, encendía algo en William. No era solo atracción, era profunda admiración. Era la sensación de haber encontrado a alguien que veía el mundo como soñaba que su esposa lo habría visto si estuviera viva. Y eso lo conmovió. La noche en que todo cambió, una tormenta azotó la ciudad. Relámpagos rasgaron el cielo y truenos sacudieron las ventanas.
William acababa de regresar de una reunión tensa, empapado y exhausto. Subió a ver cómo estaban Clara y Noah. Al abrir la puerta de la habitación de su hijo, encontró a Clara con Noah en brazos intentando calmarlo. El niño temblaba, visiblemente asustado por el trueno, y ella tarareaba una vieja canción francesa con los ojos cerrados y una fuerza de espíritu que William nunca había visto en nadie. Se quedó allí, inmóvil, hasta que Noah, como por milagro, emitió un sonido. No era claro, no era una palabra, pero era algo, un balbuceo proveniente de alguien que nunca había emitido un sonido. Clara se detuvo y lo miró con lágrimas en los ojos. William cayó de rodillas. No pudo contenerlo. Un sollozo salió como un llanto que había estado conteniendo durante años. Lloró, por primera vez delante de alguien desde el funeral de Elena. Clara colocó con cuidado a Noah en la cuna y se acercó a William. Sin decir nada, lo abrazó, y ese abrazo silencioso y firme fue como un hogar que se reconstruía en el pecho de un hombre que solo conocía el dolor. Allí no había lugar para máscaras. Él, el poderoso, el imbatible William Lancaster, se sentía pequeño, frágil y, al mismo tiempo, profundamente visto. En los días siguientes, el vínculo entre ellos creció como fuego en un bosque seco. No fue rápido ni imprudente, fue inevitable. William vio en Clara no solo a la cuidadora de su hijo, sino también el vínculo entre su dolor y la posibilidad de renacer. Y lo más emocionante estaba por venir. Porque lo que Clara ocultaba en su pasado y que pronto sería revelado, cambiaría el destino de esa familia para siempre. Fue en una mañana dorada, con el sol entrando a raudales por las vidrieras del pasillo principal, que William encontró a Clara en el jardín, sentada en el césped junto a Noah. El niño, rodeado de juguetes terapéuticos y hojas secas que Clara recogía con cuidado para ejercicios táctiles, estaba en paz. William se sentó a su lado, sin decir palabra, simplemente absorbiendo la levedad de la escena. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era íntimo, lleno de significados que no necesitaban ser expresados. Pero algo en la expresión de Clara ese día era diferente. Sus ojos, siempre atentos a Noah, tenían un brillo húmedo. William, en voz baja, le preguntó si todo estaba bien. Ella respiró hondo, miró al cielo un momento y dijo: «Mereces saber por qué cuido así de Noah». Y entonces, por primera vez, Clara contó su historia. Dijo que creció en un pueblo pequeño, en una casa sencilla, y que su hermano menor Lucas nació con polio. Él era su alma gemela, aunque era solo un niño. Clara contó cómo, desde los 7 años, aprendió a cambiar pañales, a alimentar con cuchara, a construir juguetes de estimulación con cartón y a cantar canciones de cuna con palabras que solo Lucas entendía. Pero el sistema médico en aquel entonces, donde vivían, era limitado. No había terapias ni profesionales adecuados disponibles. Y, a los 12 años, lo perdió. Se fue en mis brazos, mientras leía nuestro cuento favorito, como si esperara la última página, dijo Clara con voz temblorosa. William permaneció en silencio, sintiendo cada palabra latir como un tambor en su pecho. Desde entonces, prometí dedicar mi vida a cuidar a niños como él. Estudié enfermería, luego fisioterapia neurológica. Me especialicé en rehabilitación motora, aprendí lenguaje alternativo y, aún con todo esto, todavía siento que lo estoy cuidando, de alguna manera, cada vez que ayudo a otro niño. Fue en ese momento que Noah, como guiado por un ángel, extendió su bracito y tocó el rostro de Clara. Fue un gesto ligero pero firme. William, al ver esa conexión silenciosa entre ambos, supo con claridad. Ella no solo estaba sanando a su hijo, se estaba sanando a sí misma. Esa noche, William subió a la habitación de Noah y lo encontró durmiendo, con una leve sonrisa en el rostro. Junto a la cama, Clara había dejado una pequeña foto, un antiguo retrato en blanco y negro que la mostraba de niña abrazando a un niño de ojos dulces y brazos delgados. Era Lucas. Junto a la foto había una nota con una letra delicada. Si puedes hacer por uno lo que desearías hacer por muchos, ya has cambiado el mundo. William leyó esas palabras en silencio, sintiendo que algo cambiaba en su interior, algo que ninguna empresa, ningún beneficio, ningún título había tocado jamás. Por primera vez desde la muerte de Elena, no se sentía roto,
Se sentía completo, porque en medio del dolor de Clara había encontrado la sanación que tanto necesitaba, y al permitirle entrar en su vida, le había dado a Noah mucho más que una niñera. Ella le dio el amor que nace de la reunión de almas destinadas a reconstruirse. Era una tranquila y fría noche de otoño cuando ocurrió lo inesperado. William estaba ausente en una reunión importante, la primera vez en semanas que salía de casa tras confiar plenamente en el cuidado de Clara. Ella estaba en la habitación con Noah, quien había progresado increíblemente en las últimas semanas. Sus ojos se movían con mayor precisión, respondía a los sonidos e incluso intentaba sonreír. Era como si floreciera bajo su cariñosa caricia. Pero esa noche todo cambió. Clara supo que algo andaba mal cuando Noah se negó a cenar. Su cuerpo, normalmente cálido y tranquilo, estaba demasiado frío. Empezó a temblar y su mirada, antes firme, parecía perdida. Desesperada, Clara lo llevó rápidamente al hospital, abrazándolo contra su pecho como si pudiera protegerlo de su propio destino. Mientras los médicos se lo llevaban a toda prisa, Clara se quedó allí, sola, con las manos manchadas de lágrimas. Y entonces, sin pensarlo dos veces, llamó a William. Al otro lado de la ciudad, al oír su tono de voz, William lo interrumpió todo. Salió de la reunión, dejó caer el celular al suelo del auto y condujo como si le fuera la vida en ello. Al llegar al hospital y ver a Clara acurrucada en la silla, con las manos temblorosas y los ojos enrojecidos, se arrodilló frente a ella y la abrazó. «¿Qué pasó?», susurró. Ella, con voz entrecortada, respondió. «Sospechan de una infección en el sistema nervioso. Es poco común, pero posible en niños con su condición. Están tratando de estabilizarlo». William sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Pero allí, incluso con el dolor, el miedo, la posibilidad de lo peor, Clara no lo soltó. Ella era su apoyo. Y en ese momento comprendió algo profundo. Ya no había lugar para la duda. El amor que sentía por Clara no era un sentimiento en construcción, era una certeza. Horas después, de madrugada, el médico regresó con la vista cansada. La infección había sido detectada a tiempo. Noah estaba fuera de peligro, pero necesitaría cuidados intensivos en los próximos días. William, aliviado, abrazó a Clara con una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Y al hacerlo, sintió que se le rompía el corazón de gratitud. En esa habitación de hospital, rodeado de máquinas y sonidos clínicos, la miró a los ojos y le dijo: «No solo eres la salvación de mi hijo, también eres la mujer que me salvó a mí». Clara, sorprendida, sonrió con lágrimas en los ojos. Clara no salió del hospital ni un segundo. Durmió sentada en la silla junto a la cama de Noah, con la cabeza apoyada en el borde de la cama y la mano entrelazada con la de él. Se negó a irse a casa incluso cuando los médicos dijeron que se estaba estabilizando. William intentó convencerla de que descansara, pero ella solo respondió: «Ahora me necesita más que nunca». Y era cierto. Noah no lloraba cuando Clara estaba cerca. Reconocía su presencia con la mirada, respondía a su tacto y parecía encontrar fuerza en sus delicados gestos, como sujetar la cuchara con firmeza o cantarle las canciones que tanto le gustaban en un tono suave, casi como el susurro de un ángel. Los días transcurrían lentamente y Clara empezó a ser reconocida por las enfermeras como la madre del niño de la habitación 7. Lo cuidaba con tanta devoción que nadie la consideraba una simple empleada. William observaba todo esto en silencio, con el corazón apesadumbrado. Vio a Clara agotarse, pero también vio cómo florecía en la misión de cuidar a Noah. La vio acunar al niño en sus brazos durante sus picos de fiebre, organizar la medicación mejor que cualquier enfermera, supervisar sus exámenes como si fuera parte del equipo médico. Y en medio de todo esto, aún encontraba espacio para sonreír, para mirar a William con ternura, incluso con los ojos enrojecidos por el cansancio. Una noche, cuando Noah ya dormía, William la encontró en el pasillo con una manta sobre los hombros. Se acercó a ella en silencio y la abrazó por detrás. Fue un gesto sencillo, pero intenso. «No eres una niñera», dijo con la voz entrecortada. «Eres el corazón de esta casa. Eres la madre que mi hijo reconoció antes que yo». Clara se giró, con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez no ocultó lo que sentía. Apoyó la frente en la de él y en silencio se permitió ser vulnerable. Al 12º día, Noah recibió el alta.
El médico dijo que su recuperación fue asombrosa, que el fuerte vínculo emocional y la estimulación constante marcaron la diferencia. Cuando Clara lo alzó para sentarlo en la silla adaptada, murmuró algo inesperado. «Mamá». No se oyó con claridad, pero sí se oyó. William se tapó la boca, abrumado por la emoción. Clara se quedó paralizada, miró a Noah con lágrimas en los ojos y dijo: «Aquí estoy, mi amor, siempre estaré». Y fue en ese momento, en ese susurro entrecortado de una palabra casi pronunciada, que todo se confirmó. Ella ya era mucho más que alguien que lo cuidaba. Era parte de la familia. Ese mismo día, al entrar de nuevo en casa, William hizo algo inesperado. Detuvo a Clara en el pasillo, le sujetó las manos con firmeza y le dijo: «No quiero que duermas más en la sala de profesores. Quiero que duermas cerca de nosotros, porque esta es tu casa ahora, si quieres». Clara no respondió con palabras. Ella simplemente lo abrazó como si acogiera una nueva vida. Y tal vez era exactamente eso, una nueva vida, no solo para ella, sino para los tres. Los días volvieron a ser coloridos. Clara, William y Noah eran ahora un trío inseparable, y cada pequeño progreso del niño se celebraba como un verdadero milagro en esa casa. Pero la tranquilidad no duraría para siempre. Todo comenzó una soleada mañana de sábado, cuando una mujer de porte elegante, sonrisa calculada y un perfume impactante apareció en la puerta principal de la mansión. Se llamaba Verena, la hermana adoptiva de Elena, la difunta esposa de William. Aunque William no había tenido mucho contacto con ella desde el funeral, la aceptó cortésmente. Verena fue cordial, elogió la casa, hizo comentarios elogiosos sobre Noah, pero pronto sus ojos se posaron en Clara. Su mirada no era de curiosidad, sino de juicio. Durante el almuerzo le hizo preguntas enigmáticas como: «¿Cuánto tiempo llevas aquí, Clara?», o «¿Es común que las niñeras se queden tanto tiempo en los hospitales con los pacientes? ¡Qué interesante!». William, distraído por Noah, no notó el sutil veneno tras la dulce voz de Verena, pero Clara sintió cada espina escondida entre sus palabras. En los días siguientes, Verena empezó a visitar la casa con más frecuencia, afirmando querer acercarse a Noah, pero su presencia se volvió asfixiante. Insistía en estar a solas con William, se presentaba con regalos caros para el niño y hacía comentarios como: «William, necesitas una mujer a tu nivel, alguien que realmente conozca tu mundo». Clara, por respeto, se mantuvo reservada, pero empezó a notar miradas sospechosas del personal y comentarios susurrados en los pasillos. Algo andaba mal. Una tarde lluviosa, William llamó a Clara para hablar, visiblemente avergonzado. Verena había presentado una queja formal ante la administración de la casa, alegando que Clara se estaba aprovechando de la fragilidad emocional de Noah para acercarse a William y que la habían visto rebuscando entre documentos confidenciales en la oficina. Clara estaba paralizada, ni siquiera entró en la oficina, nunca cruzó una sola línea. La sorpresa en los ojos de William era visible, no podía creerlo, pero no podía ignorarlo. Clara, dolida, se defendió con firmeza. «Lo dediqué todo a esta casa, a este niño y a ti, William. No porque fuera mi deber, sino porque nació de mi corazón. Si crees que podría traicionarlo, entonces quizá no debería estar aquí». Se giró para irse, con los ojos llenos de lágrimas, cuando Noah, que observaba la escena desde su silla adaptada, rompió a llorar desesperadamente. Era la primera vez que lloraba así. William corrió hacia él, intentando comprender qué quería su hijo. Entre sollozos, Noah repitió: «No, mami, no te vayas». Eso rompió algo dentro de William. Por fin lo entendió. Noah reconoció a Clara como su alma gemela. Y William, ¿cómo podía dudar de la mujer que había salvado a su hijo más de una vez? Se levantó y corrió tras Clara, que ya cruzaba el jardín bajo la lluvia. Él la alcanzó, la agarró de la muñeca y le dijo con voz firme: «Me equivoqué, y no dejaré que otra mentira me robe lo que más importa. No te irás de esta casa, Clara, no mientras pueda luchar por ti». Ella lo miró sin comprender. Pero Verena», la interrumpió con suavidad. «Verena ya no decide nada aquí. De ahora en adelante, quien decide soy yo, y te elijo a ti». La lluvia caía con fuerza sobre ambos, pero a ninguno le importó.
William la atrajo hacia sí y la besó, no como un impulso, sino como una declaración silenciosa. Clara no era solo la mujer que había conquistado a Noah, también era el corazón que él ni siquiera sabía que necesitaba para volver a vivir. Esa noche, la mansión de William se llenó de aromas sofisticados, luces tenues y conversaciones expectantes. Era una cena importante, con colegas de negocios de alto rango, inversores internacionales y 2 directores de una fundación que William quería involucrar en un proyecto de impacto social. La mesa estaba impecablemente puesta, y todo marchaba según el protocolo, hasta que William hizo una petición inesperada. Miró a Clara y dijo con firmeza: «Quiero que te quedes con nosotros en la mesa, Clara, tú y Noah». Hubo un breve silencio. Unas sonrisas se dibujaron en las comisuras de sus labios, más por cortesía que por aprobación. Pero Clara, aunque vacilante, asintió. Llevaba un vestido discreto, elegido por William días antes, diciendo que combinaba con su luz. Se sentó a su lado con Noah en su regazo, intentando mantenerse al margen, escuchando en silencio las conversaciones sobre adquisiciones, inversiones en Asia, reuniones en Dubái y fusiones millonarias en Singapur. Era un mundo distante, hecho de cifras y códigos que no conmovían lo que ella llevaba en el corazón. Sin embargo, mientras la conversación continuaba su flujo impersonal, Noah, que hasta entonces lo había observado todo con ojos brillantes, hizo algo que cambiaría el tono de esa velada para siempre. Tomó las pequeñas manos de Clara, las apretó con fuerza y dijo con claridad: «¡Mami!». Un instante de silencio cayó como un rayo sobre la mesa. Clara abrió mucho los ojos, William se quedó paralizado y una sincera sonrisa se dibujó en su rostro. «Mamá, mamá», repitió Noah, con más seguridad ahora mirándola directamente. Clara no pudo contener las lágrimas. Era la primera vez que pronunciaba esa palabra con tanta claridad, y sabía lo mucho que significaba. William, con la voz entrecortada, dijo: «Damas y caballeros, disculpen la interrupción, pero acabamos de presenciar un milagro». La emoción era inevitable. Uno de los directores de la fundación sonrió emocionado y comentó: «Esto lo cambia todo». Las conversaciones tomaron un nuevo rumbo. Alguien mencionó la importancia de los especialistas en desarrollo infantil. Otro habló de proyectos inclusivos y de la falta de profesionales capacitados en las escuelas de élite. La cena, que antes había sido un simple evento empresarial, se convirtió en un espacio para una verdadera conexión humana. Clara, que antes se sentía fuera de lugar, ahora era escuchada. Uno de los invitados se volvió hacia ella y le preguntó: «¿Estudiaste rehabilitación? ¿Podrías contarnos más sobre los avances logrados con niños con parálisis?». Ella, todavía emocionada, habló de su hermano, de su trayectoria, de cómo Noah había reconstruido en ella una misión que creía perdida. William, orgulloso, le tomó la mano por debajo de la mesa, en un gesto de silenciosa gratitud. Esa noche no se firmaron contratos, pero se selló algo mucho más importante: la conciencia de que un negocio que no considera al ser humano está vacío. Y allí, ante los ojos del mundo corporativo, William supo que había tomado la decisión correcta. No por estrategia, sino por amor. En los días posteriores a la cena, la energía en casa de William se sentía diferente. Había una nueva ligereza, casi como si las paredes hubieran presenciado algo sagrado. Noah era más hablador, Clara irradiaba un aura de propósito, y William comenzaba a vislumbrar en silencio un nuevo futuro posible. Pero no todos estaban contentos con esto. Regina, la hermana adoptiva de Elena, observaba todo con ojos penetrantes, como si buscara una grieta en un espejo perfecto. Para ella, Clara era una amenaza disfrazada de dulzura. Y no pasó mucho tiempo antes de que volvieron a sembrarse las semillas de la discordia. Comenzaron sutilmente: comentarios lanzados al aire a los empleados, miradas cruzadas con segundas intenciones, insinuaciones furtivas sobre el pasado de Clara. Pero luego vinieron las acusaciones más directas. Dijo que Clara no dejaba dormir bien a Noah, que tomaba decisiones sin autorización, que la habían visto hablando con un hombre misterioso. Todo inventado.
Los rumores llegaron a William en forma de dudas disfrazadas de consejos. Un día, William entró en la biblioteca y encontró a Regina hablando con uno de los socios de la empresa, insinuando una vez más que Clara se estaba aprovechando de su fragilidad emocional. Esa fue la gota que colmó el vaso. William se acercó, con los ojos encendidos, y pidió a todos que se fueran, excepto a Regina. Cuando la sala quedó en silencio, su voz cortó el aire como una cuchilla. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que haces? Llevas años rondando esta casa como un fantasma, apareciendo siempre cuando hay algo que podría beneficiarte. Nunca te has preocupado por Noah, ni siquiera le has tomado la mano en un momento de dolor. Y ahora has vuelto, queriendo socavar a quien lo cuida con verdadero amor. Regina intentó replicar con el rostro enrojecido por la ira. Te lo advierto, William, esta mujer puede que se esté haciendo la santa, pero tú estás ciego. Ella ve tu dinero, tu fortuna, está mirando la herencia de tu hijo. No es amor, es interés propio. Esas palabras dolieron, no porque fueran ciertas, sino porque eran crueles. William se acercó, con los puños apretados, pero con la voz aún controlada. La única persona que parece obsesionada con la herencia aquí eres tú. Siempre lo has estado. Vives a la sombra de mi difunta esposa, intentando arrebatar lo que no es tuyo. No se trata solo de Clara, se trata de cualquiera que se atreva a traer luz a esta casa. ¿Prefieres que Noah viva con dolor solo para mantener el control? Eso es enfermizo. Regina apretó los labios y respondió con veneno. Estás enamorado de ella, estás ciego, y caerás, lo perderás todo. William con firmeza respondió, si perderlo todo significa ganar el amor que mi hijo merece y que esta casa nunca tuvo contigo aquí, entonces déjame perder. Pero no creas que te permitiré destruir la única oportunidad de paz que él y yo hemos tenido en años. El silencio que siguió fue desgarrador. Regina salió de la habitación con ira en los ojos, pero William, allí de pie, sabía que había tomado la decisión correcta, y estaba dispuesto a protegerla, a cualquier precio. En los días posteriores al enfrentamiento con Regina, la atmósfera en casa de William cambió por completo. El aire pesado dio paso a una serenidad poco común. Noah parecía más ligero, más conectado. Clara estaba más cerca del chico que nunca, y William ya no ocultaba la profunda admiración que se formaba entre ellos cada vez que ella entraba en la habitación. Algo se estaba formando entre ellos, algo silencioso pero innegable. Una tarde de primavera, mientras Clara le leía a Noah en el jardín, William se acercó con una sonrisa diferente. Llevaba un sobre de cuero en las manos. ¿Me confiarías una aventura?, preguntó, con la mirada fija en ella. Clara sonrió, confundida. ¿Aventura? Entonces le entregó el sobre. Dentro, 3 billetes de avión. París. Solo nosotros 3, sin obligaciones, sin miradas, sin juicios, solo nosotros, por unos días. Clara se llevó la mano a la boca, emocionada, mientras Noah sonreía como si lo entendiera todo, y, con un brillo en los ojos, dijo que sí. El viaje fue un soplo de libertad. En París, las calles parecían acogerlos a los 3 con una ternura que solo quienes aman de verdad pueden sentir. Pasearon por jardines floridos, cruzaron puentes de la mano, y Noah, entre risas y sonrisas, pronunciaba nuevas palabras que Clara celebraba como victorias. Cada día era un nuevo capítulo en la historia que escribían juntos. Pero fue al anochecer, en la pequeña capilla escondida tras el jardín de Luxemburgo, que William la sorprendió con una invitación que no llegó en palabras, sino en gestos. Una pequeña caja de terciopelo, una mirada que lo decía todo y una mano extendida. Clara lo comprendió. No necesitaban fiestas, ni invitados, ni focos. Allí, con Noah entre ellos, vestida de blanco sencillo, se convirtió oficialmente en parte de lo que el destino había estado tejiendo durante siglos. Un sacerdote anciano y discreto celebró la unión con bendiciones murmuradas. Noah, entre los dos, fue el único testigo, y el más importante. Se casaron en silencio,
y ese silencio lo dijo todo. El regreso a casa fue apacible, como si cada momento en París hubiera dejado una huella de luz en los corazones de los tres. La rutina se reanudó, pero ya no era la misma. Ahora, Clara no era solo la cuidadora, era parte de la familia. Noah florecía ante nuestros ojos, caminaba con más seguridad, sonreía con más frecuencia y decía «mamá» con naturalidad, como si siempre hubiera sido así. William, por su parte, parecía haber encontrado por fin la paz tras años de silencio y dolor. En esa casa, donde antes reinaban el duelo y la soledad, ahora había vida, risas, amor, e incluso las paredes parecían respirar con más ligereza. A veces, la felicidad no llega con fuegos artificiales, llega con el silencio de una mirada, con el roce de una mano cariñosa, con la presencia constante de quienes deciden quedarse. Y Clara se quedó.